ustedes están advertidos ya, creo que yo mismo lo hice, de que esas grabaciones son retiradas del repositorio en un tiempo relativamente corto. Total de que el que necesite una grabación, consúltela oportunamente. Como ven en sus pantallas, ya se está grabando la reunión y continuamos con nuestro tema, una visión panorámica de la Constitución política. Inmediatamente terminemos ese tour jurídico por la Constitución política, vamos a hacer unas preguntas para ver si quedaron vacíos en este tema de la división del derecho, derecho objetivo, derechos subjetivos, derecho sustantivo, público y privado, para llegar finalmente al derecho constitucional como la cúspide del derecho público en Colombia y en general de todo el derecho. Terminamos en la clase anterior con el título 11 de ese examen a nuestra Constitución Política del 91, con la organización territorial. Vimos en efecto un capítulo, el primero, capítulo general, el capítulo segundo, el régimen departamental. Hablamos también del régimen municipal, capítulo tercero, y quedamos ahí. Nos corresponde pues hacer una mirada, darle una mirada al capítulo restante de este título 11 y ocuparnos del título 12 y 13. Yo creo que está muy claro que esto no es para aprendérselo de memoria. Yo creo que nadie se sabe la Constitución política, pese a que su articulado no es muy profuso. Nadie se la sabe de memoria y no tiene ningún objeto saberlo de memoria. Pero sí conocer el terreno constitucional que ustedes están pisando y van a pisar en el futuro, en sus 10 semestres de carrera y posteriormente en su ejercicio profesional, porque siempre es como el sol jurídico que alumbra todo nuestro sistema legal. Entonces, no desaprovechen el tiempo para al menos poner atención, ya descargado del deber de aprenderse de memoria las cosas, pero sí entender que esta visión los familiariza con la fuente primaria de todo el sistema jurídico colombiano, que es la Constitución política. Eso lo han podido ustedes constatar a través de nuestras charlas. El capítulo 4 del régimen territorial o del territorio nacional se ocupa del régimen especial y concretamente el régimen especial del Distrito Capital, Bogotá, advirtiendo que existen actualmente otros distritos turísticos como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, etc. Pues Bogotá fue elegido como distrito capital, tiene por supuesto un consejo que no se llama propiamente municipal, sino distrital, tiene las juntas administradoras de sus localidades y al frente de todo está el alcalde mayor, en este momento la alcaldesa, que cuenta con la colaboración de algunos alcaldes locales. Por la extensión,
por su demografía, pues necesita unos alcaldes en algunas localidades que son claves en el desarrollo, en la organización, en el desenvolvimiento de la vida distrital. El título 12, penúltimo de nuestro recorrido por la Constitución, se ocupa del régimen económico y de la hacienda pública. Como siempre, el capítulo primero se detiene en disposiciones generales, hace algunas precisiones jurídicas que incluyen precisiones de tipo patrimonial. Por ejemplo, establece que el Estado colombiano es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Pregona el derecho a la libre competencia económica. Prohíbe también el abuso de posición dominante cuando se utilice esa posición dominante para obtener beneficios extralegales y que de alguna forma marginen o constriñan a la competencia. Dicta las pautas de la Dirección General de la Economía, por supuesto la explotación de los recursos, explotación del suelo y de los servicios públicos y privados, porque también deben estar sometidos a las pautas de la Constitución y la ley. Todos esos servicios públicos y privados son de interés público y solo pueden ser ejercidas las actividades propias previa autorización del Estado. También en la misma situación están las actividades financiera, bursátil, aseguradora y actividades similares. Una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por actividad bursátil? Eso ya lo hemos hablado varias veces, hemos citado estos temas a que se refieren mis preguntas, pero necesito saber si están aprovechando o no estas clases. A ver. ¿No saben qué es bursátil o no lo recuerdan? Fácil. Bursátil se refiere a la bolsa de valores. Ese sitio real y virtual también, en el cual se comercian los valores llamados bursátiles. Esto es, que se pueden negociar en la bolsa. ¿Por qué bursátil? Porque etimológicamente, bolsa viene de bursa, como suena, bursa, del latín bursa. Por eso a estas instituciones se les denomina bolsas de valores. No todos los valores son bursátiles. Por ejemplo, si bien las acciones societarias son bursátiles por disposición de la ley, las acciones de las SAS o sociedades por acciones simplificadas no lo son, no son negociables en bolsa. Pero ustedes saben que hay infinidad de valores que diariamente se están moviendo, comprándose y vendiéndose a través de firmas corredoras de la bolsa, y eso determina el mercado cuando suben y bajan los precios dependiendo de la oferta y de la demanda. El capítulo segundo específicamente se ocupa de los planes de desarrollo. Por ejemplo, la ley que determina el Plan Nacional de Desarrollo, la organización del Consejo Nacional de Planeación. También sobre este tema financiero y de Hacienda
pues se refiere a las entidades territoriales que deben tener consejos de planeación. Se perfila el Plan Nacional de Inversiones, que también corresponde a una ley. Ya la atiendo Ana María Ortega. Regula lo atinente a los organismos departamentales de planeación, planes y programas de desarrollo de inversión del departamento y sus municipios. A ver, levantó la mano Ana María. La atendemos, la escuchamos. Profe, es que dos compañeros, Eduard Rojas y Amanda López, creo, no pueden ingresar a la clase, entonces piden el favor si podría llamarlos. Eduard está en clase. Aquí No, figura en los, dice, actualmente están reunidos 13 alumnos. Y aquí figura, a ver un momento, ya se me perdió. es que él dice que los deja, El oficial, ¿verdad? pero los saca de la clase. Pero seguramente alguno le está haciendo una broma, porque yo soy incapaz de sacar un alumno de clase. A ver. Y Amanda López también dice que no la dejó entrar y que después... Mire, Eduard aquí aparece en clase. Sin embargo, gracias por el informe, voy a invitarlo nuevamente. Eduard. Eduard Jesús. Buenas noches, profesor. Tenía Rojas. problemas en la plataforma, entraba y enseguida me sacaba automáticamente. No podría explicar qué pasaría, pero ya pude ingresar nuevamente. De todas maneras, le estoy haciendo la invitación, pero usted ya está. Sí, señor, muchas gracias. Acabo de entrar, sí, señor. Bueno, me comunicaban que una alumna también está en problemas. ¿Cuál es? Profe, Amanda López. A ver. Amanda López. Sonia Amanda López Aparicio. ¿Se trata de ella? Sí, señor. Bueno. Bueno, ya le cursé la invitación. Deben entender una cosa. Hay problemas técnicos, digitales, tecnológicos, que escapan al control del profesor. Es probable que esta desconexión o estas eventuales desconexiones obedezcan a problemas del hardware o el software de cada uno de ustedes. Como entenderán, eso escapa al control del profesor. El profesor suministró desde el principio pues el link de unión. Eso sin contar con que los alumnos, que muchos son expertos en tecnologías, a veces se permiten bromas pesadas y silencian o retiran de la reunión a sus compañeros. Espero que no esté pasando esa situación en este grupo, porque como quiera que son del primer semestre, sería inaceptable que comenzáramos por un mal camino. Bueno, continuemos. El capítulo tercero se ocupa en particular del presupuesto. El presupuesto general de rentas, la ley general de apropiaciones, que le corresponde al gobierno anualmente,
y la expide el Congreso a través de una ley. Bajo las mismas reglas de juego, las entidades territoriales elaboran, aprueban y ejecutan sus propios presupuestos. En este capítulo tercero también hace referencia al contador, no contralor, sino contador general, que pertenece a la rama ejecutiva y es el responsable de la contabilidad general de la nación. El capítulo cuarto se ocupa de la distribución de recursos y competencias. Cuando hablamos de competencias, son las asignaciones que hace la Constitución y la ley para que determinados individuos o entidades se hagan responsables, se ocupen de ciertas actividades del Estado. Dice el constituyente que, salvo lo dispuesto por la ley, por esta misma Constitución y, por supuesto, por la ley, por iniciativa del gobierno se determinaron los servicios a cargo de la nación, departamentos, distritos y municipios. Para efectos de la prestación de estos servicios públicos, por supuesto, se creó un sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios y territorios indígenas. ¿Cómo se organiza esa participación? Se supone que en el presupuesto nacional de estas entidades territoriales, pues de acuerdo con los parámetros que fije la ley correspondiente, que es el estatuto que los organiza y distribuye. Por un acto legislativo del 2007, se organizaron como distritos especiales, ya lo advertía, las ciudades de Bucaramanga, Popayán, Tunja, Turbo, Cúcuta, etc. Por ley se organizó Riohacha como distrito especial. Además, en este capítulo cuarto, el constituyente organizó el Sistema Nacional de Regalías y se suprimió el Fondo Nacional, el llamado Fondo Nacional de Regalías. Ahora se llama Sistema Nacional de Regalías desde ese acto legislativo que modificó la Constitución. Punto importante de este capítulo cuarto es todo el sistema tributario. En el caso de impuestos, de tributos, hay una norma de rango constitucional que dice que sus normas, las fiscales, las tributarias, no pueden aplicarse con retroactividad. Quiere decir que se cumple estrictamente el principio de la aplicabilidad de las normas jurídicas en el tiempo y retroactividad. Capítulo quinto, pues nos explica por qué decimos que Colombia es un Estado social de derecho, porque se refiere precisamente a la finalidad social del Estado y de los servicios públicos. En el capítulo sexto se ocupa de la banca central. ¿Cuál es el máximo organismo de la banca central? Noción que deben tener ustedes. Por el solo hecho de oír noticias o de leer la prensa. Bueno, es el Banco de la República. ¿Qué es el Banco de la República? Pues una persona jurídica. Esto significa que tiene la potestad de adquirir derechos y de ejercerlos y de contraer obligaciones. Pero es una persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía administrativa. Tiene autonomía patrimonial. Tiene
autonomía técnica y, por supuesto, tiene un régimen legal propio. Dentro de sus tareas está la emisión de la moneda, ¿no? Regular la moneda, el peso colombiano, el régimen de cambios internacionales, el crédito público, lo atinente a las reservas internacionales, y se afirma que es el primer prestamista y banquero de todos los establecimientos de crédito. También anuncia la Constitución que es el agente fiscal del gobierno y le fija otras atribuciones. Y por este camino llegamos al último título, el título 13, en que la Constitución señala, fija la forma de reforma de ella misma, de la Constitución política. Y entonces señala que la Constitución puede ser reformada por el Congreso a través de leyes que se llaman actos legislativos. También, como la que nos rige y la que nos rigió, la de 1886, por una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que alcancé a advertirles que en esa época no era por voto popular, sino por el voto de los estados federados. Y finalmente el pueblo puede intervenir en la reforma a través de un mecanismo de participación ciudadana que ya vimos con ustedes, el referendo. Les aclaro que es perfectamente castizo decir referendo y referendum. Por romano, por latín, recuerdan ustedes que esa terminación es de singular, decretum, mandatum, edictum, y que la terminación a por lo regular se refiere en latín al plural, decreta, mandata, rescripta, etc. Pues bien, referendo puede válidamente decirse referéndum. El pueblo es el que convoca por votación a la Asamblea Nacional Constituyente a iniciativa del Congreso. Hablemos en particular de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que incluyó algunas disposiciones transitorias, esto es, normas constitucionales que iban a tener una vigencia limitada mientras fuesen necesarias. Por ejemplo, cómo desarrollar las elecciones del Congreso en ese año de 1991. Después, estas instituciones transitorias pasaron a ser permanentes, por ejemplo, la extradición, la Jurisdicción Especial para la Paz, y como suplemento incluyó, por ejemplo, el decreto Ley 2591, que reglamentó la acción de tutela, que ya la señalamos en el artículo 86 de la Constitución Política, y además otros decretos complementarios. Y con esto concluimos nuestro paseo muy ligero por la Constitución Política. Voy a volver atrás. Pero antes, me gustaría oír la opinión de mis alumnos respecto de la pertinencia, respecto de la importancia, de la utilidad de este conocimiento somero, digamos superficial, de la Constitución Política, para que queden constancias del fruto que ustedes en 2 clases, más o menos, pudieron extraer de estas charlas referidas al derecho público y particularmente al más importante,
el derecho constitucional. Por favor, levanten la mano y expresan lo que quieran expresar ustedes autónomamente, espontáneamente, sobre este repaso a la Constitución Política de Colombia. Ese largo recorrido por nuestra Carta Magna no les produjo ninguna inquietud, los dejó absolutamente fríos académicamente hablando. A ver, Eduardo Jesús, ¿qué quiere comentarnos? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, para mí ha sido importante estas las clases, teniendo en cuenta que el derecho público pues se basa en el mantenimiento del orden social, de verificar cómo es la norma, las leyes y toda esta armonía que hace engrane para que la sociedad tenga el movimiento de respetar en armonía la paz y la convivencia de todo el pueblo colombiano. Edward, ¿qué novedades encontró usted? Porque usted tiene una larga experiencia profesional en las Fuerzas Armadas, en la Armada especialmente. ¿Qué novedades encontró? ¿Qué le dejó esta charla sobre la Constitución? Algunas, no todas, pero sí encontró usted novedades que correspondían a criterios que usted no tenía muy claros, etcétera. Sí, profesor, empezando pues por la Constitución, teniendo en cuenta que haciendo los repasos después de la Constitución del 91 y teniendo en cuenta que nuestro Código Civil data de tiempos de Bolívar y Santander, donde se vieron la obligación de crear y reglamentar estas leyes y normas para la pacífica convivencia. También pude observar y leer que el departamento de Santander fue uno de los primeros que, bueno, era independiente y fue uno de los primeros que adoptó esta constitución, por así decirlo. Pues después la mandaron a traer de Chile por el doctor Andrés Bello, pero que nuestro departamento es uno de los pioneros en cuanto a estas normas y leyes conciernen. Bueno, Edward, perdón. Cristian también había levantado la mano. ¿Quiere aportarnos alguna idea sobre la importancia, la pertinencia, las novedades que le trajo esta lectura de la Constitución? Sí, profe. Por lo menos de lo que a mí se me ha quedado y por lo menos lo que he aprendido es que por lo menos también la Constitución es como una fortaleza como a la sociedad, o sea, como que a veces es como ayuda a encontrarse a uno mismo y ser sujeto, o sea, ser un buen sujeto en frente de los retos de la sociedad. Y como novedades dentro de la reglamentación constitucional, ¿encontró algo que usted desconocía y que le puede servir, por supuesto, para su formación integral como jurista? Sí, profe, por lo menos yo no conocía eso de que lo de los trámites, por lo menos. Yo, o sea, por lo menos eso fue algo nuevo para mí. Bueno, Cristian, gracias por su aporte. ¿Alguien más voluntariamente quiere participar? Bueno, digamos que suficiente ilustración. Vamos a tratar de recapitular
antes de seguir con el derecho público, vamos a pasar al derecho administrativo, al derecho penal, etcétera. Pero antes de seguir adelante, voy a señalar algunos nombres y por favor me responden. Si no recuerdan, si no captaron la idea, pues simplemente me dicen, no lo recuerdo y pasamos a otro. No hay problema porque no estoy calificando respuestas. Quiero saber cuál es el grado de atención de mis alumnos a estas charlas, sobre todo cuando yo recalco que hay categorías, conceptos, definiciones que son fundamentales y que mientras no cambie nuestro sistema jurídico, lo seguirán siendo. Entonces, a ver, Brenda Lisset Donado está presente. John Anderson Suárez. Buenas noches. Buenas noches, John Anderson. ¿Usted recuerda nuestro derecho es escrito y codificado, ¿verdad? Sí, Tenemos señor. códigos para todo. Cuénteme Sí, una cosa, señor. ¿qué derecho es ese? ¿Qué clase de derecho es el derecho norma, el derecho normas legales? Dentro de la clasificación que dimos del derecho. ¿Lo Derecho recuerda? público. No. ¿Y el privado? ¿Acaso el derecho privado no es derecho? El derecho norma también. A ver, no lo recuerda. La Rota. No. Johan Armando. Gracias, John Anderson. Armando, Johan Armando La Rota. ¿Recuerda qué clase de derecho en la clasificación de nuestro derecho es el derecho norma? Los códigos, las normas legales. ¿Qué clase de derecho es ese? Jonathan Andrés Godoy. La misma pregunta. Oh, buenas noches. No, profe, no recuerdo. Bueno. Parece que no recuerdan. Entonces, es derecho objetivo. La primera clasificación que dimos del derecho, por lo menos en nuestro sistema jurídico. Derecho objetivo, porque se refleja en una realidad concreta, casi que física, en las normas jurídicas, es derecho objetivo. Paralelamente están los derechos subjetivos, que son las potestades que la ley nos garantiza y protege para que cumplamos nuestros planes de vida. Y entonces son derechos políticos individuales, familiares y económicos o patrimoniales. Todo eso lo vimos acá con detenimiento, lo vimos puntualizando la importancia de este conocimiento para los estudiantes de Derecho y para los profesionales del Derecho. Bueno, dijimos que en un capítulo aparte nos ocuparemos a espacio de los derechos subjetivos, que nos íbamos a concretar en el derecho objetivo o derecho norma. Les recomiendo que estas charlas, que de pronto pueden parecer monótonas, cargantes, no las desaprovechen. Atiendan y traten de entender lo que se les comunica. Si no lo hacen, están perdiendo el tiempo y están haciendo perder el tiempo al profesor. Y no me refiero únicamente a mi cátedra, a todas las cátedras. Una vez que explicamos de qué se trataba, o por lo menos definimos el derecho objetivo, citamos los derechos subjetivos, hablamos
de que el derecho objetivo tiene una doble división en nuestro sistema jurídico. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo puede ser o cómo es el derecho objetivo? Veo que esa clase se perdió. Pues derecho sustantivo y derecho adjetivo. El sustantivo es el que nos da o fija básicamente los derechos y las obligaciones de las personas. Y el adjetivo es el mismo derecho procesal o procedimental. Bueno. Ahora, el derecho sustantivo es el que nos otorga derechos y nos impone obligaciones, pues tiene una división importantísima, porque no todas las normas son del mismo carácter. El derecho norma sustantivo, derecho objetivo sustantivo, se divide en dos grandes ramas. ¿Lo recuerdan? Derecho público y derecho privado. Las normas o son de derecho público o son de derecho privado. Y por ese camino llegamos a la división o a las manifestaciones de ese derecho público y citamos en primera instancia, pues, el derecho constitucional, la base de todo el derecho público y privado. Citamos el derecho administrativo, citamos el derecho penal, el derecho tributario, aduanero, el laboral, para algunos, y el derecho internacional público. ¿Alguien recuerda, desde el punto de vista procesal o de procedimiento o del derecho objetivo, adjetivo o procedimental, qué significan las expresiones jurisdicción y competencia? Jurisdicción y competencia. ¿Alguien lo recuerda? En el ámbito judicial, nada más, en el ámbito de la aplicación del derecho a través del órgano competente, que es el órgano jurisdiccional, de los operadores judiciales. Bueno, jurisdicción, en este sentido, es la potestad del Estado de administrar justicia a través de todos sus agentes, ya sean individuos, los jueces, magistrados, etcétera, o de cuerpos colegiados, las cortes, los tribunales, el Consejo de Estado, etcétera. Eso es jurisdicción cuando hacemos alusión a la administración de justicia. Entonces, jurisdicción, la potestad del Estado de administrar justicia por medio de sus operadores o individuales, los jueces, o de cuerpos colegiados como los tribunales, las cortes, el Consejo de Estado, etc. Y competencia simplemente es un límite a la jurisdicción, al poder de administrar justicia para cada caso particular o para cada grupo de operadores de justicia. Es entendible que se haya distribuido el trabajo así, diciendo los jueces civiles se ocupan de asuntos civiles y comerciales, los jueces laborales de laboral. Eso es competencia. Un juez laboral no puede atender una demanda civil o penal, por ejemplo. Un juez administrativo no se va a ocupar de un asunto particular comercial entre los ciudadanos, entre la comunidad. Entienden que entonces
esos dos conceptos en el ámbito del derecho adjetivo o procedimental, es necesario tenerlas muy claras. Jurisdicción, el poder del Estado de administrar justicia a través de sus agentes. Repito, personas individuales o cuerpos colegiados. Y la competencia es, en virtud de la división del trabajo y de la especialización del trabajo, ese límite que se le pone a la potestad de administrar justicia a los operadores de justicia. Bueno, ¿alguien recuerda las nociones? En algún momento de nuestras charlas anteriores les dije que Colombia podía entenderse como país, como nación y como Estado. ¿Recuerdan esos conceptos? ¿Alguien los recuerda? Sí, la definición de cada uno de ellos. Alejandra, cuénteme. Sí, señor. El A ver. Estado que... Estado, ese concepto responde ¿a qué? ¿Qué es? Alude a lo legal. ¿A lo legal? Perdón. Sí. Todo es legal, todo alude a lo legal. Tú quieres decir seguramente al concepto político, gobierno. Eso es el Estado. Es un concepto absolutamente político. ¿Recuerda? Sí, señor. Bueno. País. ¿Qué concepto es? Alude más que todo a lo geográfico. Geográfico, demográfico, tradiciones, idioma, todo eso. Eso es país. Entonces es un concepto de tipo ¿qué? Subjetivo u objetivo. Objetivo, Alejandra, es algo que tú puedes comprobar, el territorio, el idioma, las costumbres, la gente, los habitantes, todo eso se reúne en el concepto de país. Y nación alude a lo humano y a lo cultural y es la que tiene la personería jurídica. es la persona jurídica. Es el ente territorial máximo con personería jurídica. Por eso, en estricto derecho, cuando se demanda a Colombia, se demanda a la nación. Distinto de lo que pasa en el derecho internacional, porque ya los sujetos son distintos, ¿verdad? Los diversos estados del orbe. Pero efectivamente, no es el país el que ostenta. Esto parece un poco arbitrario y convencional, pero es así y así funciona. El país no puede ser demandado en estricto derecho. El Estado, a pesar de que muchas demandas se cursan contra el Estado, demandas internas, ¿no? Pues no, realmente los jueces no pueden rechazar una demanda, digamos, por esa ignorancia juris, pero realmente se está demandando a la nación, porque si paga internamente alguna obligación la nación por una demanda de algún actor, de alguno que ejerza una acción pública, pues le está pagando la nación, no el Estado, la nación colombiana, porque es la que cuenta con personería jurídica. Bueno. Por ese camino llegamos al derecho constitucional o público y vamos a hacer la última anotación al respecto para concluir lo del derecho público constitucional o derecho político. Si alguno tiene una inquietud por la ciencia constitucional, les avisaba que hay autores de
muy prolijos tratados sobre derecho constitucional, y no solo desde el punto de vista histórico, sino ideológico. Entonces, les doy una idea de algunas destacadas constituciones en la historia de Colombia. La primera constitución fue promulgada en 1832. Era una constitución política unitaria y estábamos en el periodo de la República de la Nueva Granada. Ya con la Constitución de 1853 se dio inicio al federalismo. Se rompió la unidad nacional y se convirtió en un Estado federal. En 1886 se acabó el federalismo y se reunificó Colombia como una república unitaria. En 1821 estoy dando algunas de las más destacadas. En la época de la Gran Colombia, 1821, podemos nombrar la Constitución de Cúcuta. En 1863, los Estados Unidos de Colombia, es la Constitución que conocemos como de Río Negro, pero Río Negro, Antioquia, no Santander. Y vuelvo, repito, la de 1886, la República de Colombia, un Estado unitario con centralización política y descentralización administrativa. Y finalmente llegamos a la Constitución de 1991, que es la Constitución política vigente, pues con muchas reformas, especialmente a través de actos legislativos. ¿Qué es un acto legislativo? Hoy citamos el tema cuando terminábamos con el con el título 13 de la Constitución, hablamos de eso. Y ya lo habíamos hecho previamente, que es un acto legislativo. Una ley muy especial que reforma la Constitución. Entonces es la forma como directamente el Congreso puede reformar la Constitución política. ¿De qué otra manera? Acabamos de verlo. Se puede reformar la Constitución política. ¿Qué otros mecanismos prevé la misma Constitución? ¿El referéndum? Jonathan, aparte Sí, señor. de los actos legislativos, ¿qué otros mecanismos contempla la misma Constitución para su reforma? ¿El referéndum? Está mal el sonido. Trate de mejorarlo, por favor. Ahí me escucha bien, profe. No muy bien, pero se alcanza a escuchar. A ver, ¿qué opina? El referéndum. ¿Qué era eso? El referendo. Y Eduardo Jesús. Gracias, Jonathan. Eduardo Jesús. Sí, profesor, hay tres formas. Pues inicialmente, pues lo normal es la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo, como dijo el compañero, y finalmente, pues en el Congreso mediante el acto legislativo. Muy bien. No creo que eso sea muy complicado. Y como está expreso ahí en la Constitución, pues eso no se puede olvidar. O por lo menos recuerden que el título 13 de la Constitución Política consagra los mecanismos para su reforma. Eso me bastaría. Lo importante no es aprenderse todas las normas, los códigos de memoria, pero sí ubicarse en el mundo jurídico, especialmente el mundo jurídico objetivo, en el derecho objetivo, el derecho norma,
Y si le hablan de un crimen, no irse al derecho administrativo, a un código contencioso administrativo, a buscar la tipicidad de ese crimen, de ese delito. Y si le hablan de un conflicto de trabajadores, no se vayan al Código Civil, que no les va a dar la solución. Por ahora, comiencen a ubicarse conceptualmente en el mundo del derecho, que es complejo, no es fácil, tiene muchas aristas. Llegar a conocer el panorama total del derecho es muy complicado y demanda mucho tiempo, y demanda práctica, y demanda mucho estudio. La ciencia del derecho no es una ciencia infusa, no entra por los poros, entra por los oídos, por la vista, y se aloja en la cabeza, en el cerebro. Pero si no hacemos ese ejercicio que comienza por la atención, no solo atención al profesor, eso sería lo de menos, atención a los requerimientos de su profesión, de su futura profesión. Yo llevo más de 40 años ejerciendo la profesión y casi 25 años. Este año estoy completando 24 y 2 en otra universidad, mi universidad mater. Son 26 años enseñando derecho. Y yo soy consciente de que tengo inmensas lagunas, inmensos vacíos. Y básicamente no es de falta de estudio, de consagración, de esfuerzo, sino porque seguramente son temas o materias en las cuales no he ejercido la profesión y no he dictado la cátedra. Y si con 42 años de ejercicio profesional y 26 de docencia, todavía me considero un ignorante en el derecho. Piense en el camino que le resta para decir, yo soy un buen abogado. Este es un tema ya trillado, lo de la educación por competencias, pero parece que no se ha entendido. El sistema tradicional, que era por contenidos, por objetivos, si bien no se ha superado, estamos tratando de dejarlo atrás. No del todo, porque es imposible, pero tratar de subir a otro nivel, que es el nivel de competencias. Ustedes ya recibieron una instrucción al respecto. Las competencias se resumen en conocimiento, en la capacidad de hacer las cosas con base en el conocimiento y en la capacidad argumental. Por eso se habla de cognitiva, ejecutiva y actitudinal. Si bien se conciben como un todo que debe desarrollarse simultáneamente, es apenas obvio que el estudio de una ciencia comienza con la etapa cognitiva y poco a poco se van agregando la posibilidad o las posibilidades de hacer algo, de hacer cosas con ese conocimiento, producir algo. Y además se va formando y consolidando una actitud, que eso es muy subjetivo, muy de cada uno de ustedes, su capacidad de controvertir, de argumentar, de discutir sobre temas jurídicos, pero eso no, allá no llegan de la noche a la mañana. Tienen que primero haber, si no agotado, por lo menos adelantado muy bien ese nivel cognitivo, aprender las cosas, conocer las cosas del derecho. Enseguida, pues con ese conocimiento pueden hacer muchas cosas. Como estudiantes, contestar bien un examen, elaborar bien una respuesta, ir pensando, por lo menos teóricamente, en
formular una demanda. Ya llegarán en el consultorio jurídico a ese estadio. Pero por ahora, si no conocemos la ciencia que estamos estudiando, ¿cómo se puede pretender ejecutar algo con esos conocimientos que todavía no se tienen? Y menos aún llegar a obtener un criterio, una actitud para poder argumentar, controvertir, discutir de temas jurídicos. Es un proceso lento, no es fácil, no hay error mayor que el que he oído en alguna entrevista a los que ingresan. ¿Por qué escogió el derecho? Ah, no, porque las matemáticas son muy difíciles, las ingenierías son muy complicadas. Ya tienen ustedes una idea más cabal de que el estudio del derecho exige consagración, esfuerzo, sacrificio, estudio diario. No, vamos a dedicarle una horita del sábado a preparar nuestras materias y tienen 8 o 10 materias matriculadas y hacen un autoexamen y dicen, pero ¿yo qué he aprendido de esto? Nada. ¿Y por qué? Si yo he asistido a clase, he recibido las explicaciones de los docentes, pero ¿por qué no sé nada? Porque la formación integral en derecho exige el aporte de ustedes. Yo les diría que en esta nueva metodología crítica, el aporte del estudiante es una pieza más valiosa que las enseñanzas del profesor. Si ustedes no están convencidos de la razón que los trajo a esta facultad, pues difícilmente van a poder superar este reto profesional o de formación profesional. Repito que algunos consideraban o todavía consideran que el derecho frente a la medicina, a las ingenierías, etcétera, es una costura. Ya se están dando cuenta que no es una costura, es una disciplina intelectual que exige dedicación, estudio, perseverancia, sacrificio incluso. De resto, no se puede augurar éxito en ese tránsito por la academia, y menos aún en la vida profesional. Es el momento de decirles, mire, mi tarjeta profesional es de las más antiguas y sin embargo es la 19.748. Quiere decir que cuando a mí me expidieron mi tarjeta profesional, ya había 19.747 titulados y con tarjeta profesional. Hoy por hoy, averigüen en los compañeros recién graduados el número de la tarjeta. Cientos de miles. Y con ellos van a competir ustedes cuando se gradúen. Vuelvo atrás. Colombia, para no salirme del ámbito territorial colombiano, está llena de abogados. Pero no se preocupen, ustedes no van a competir como buenos abogados que esperamos que sean con 500.000 abogados. Sería una competencia muy difícil, especialmente competir contra los que les llevan años de experiencia y de estudio. Pero resulta que hay muchos picapleitos que pasaron por la universidad sin mancharse, sin untarse de la ciencia jurídica, y terminaron en la mediocridad, cuando no en el crimen, porque como es necesario vivir de la profesión,
si por las vías de la ciencia, las vías correctas del ejercicio profesional, no se llega al éxito esperado, pues en muchas ocasiones, no pocas, sino muchas ocasiones, se van por senderos torcidos, haciendo triquiñuelas con el apoyo del conocimiento deficiente o desviado de las leyes para obtener un beneficio económico, violando la ley que han estudiado. Entonces, ese no es el destino que deseamos, que queremos, que aspiramos a que tengan nuestros alumnos. Queremos profesionales de la UCC, de la Facultad de Derecho, sabios en la medida de lo posible, jurídicamente sabios, pero especialmente rectos, honestos, que sean una garantía para la sociedad. Bueno, me estaba emocionando mucho. Les hice un breve recuento de algunas constituciones importantes en nuestra historia constitucional y citamos etapas de nuestra vida republicana con las respectivas constituciones. Es un tema fascinante, la evolución histórica e ideológica de nuestro régimen constitucional. Aún es tiempo de pensar la magnitud del compromiso que ustedes adquirieron al matricularse. Por supuesto, con miras en un futuro próximo como profesionales del derecho. No es una vía fácil, no es una autopista para llegar a ser profesionales. Ustedes van por senderos sinuosos, difíciles de transitar, pero sí se lo proponen con la juventud que los acompaña, con esa mente abierta que tienen las personas a la edad de ustedes, pues pueden llegar fácilmente a culminar sus proyectos, sus planes de vida profesional. Derecho administrativo. Normalmente ustedes oyen hablar de derecho contencioso administrativo con referencia al estatuto administrativo objetivo, sustantivo, a las normas de derecho administrativo. Porque en resumen, se trata de principios y normas legales específicas que regulan las relaciones jurídicas básicamente del Estado con los individuos. Les repito, el fundamento normativo más importante es el Código Contencioso Administrativo. Está cursando, o ya hay una ley que reforma el Código Contencioso Administrativo, el procedimiento en el área del derecho administrativo, que no se rige por el Código General del Proceso, porque, repito, está reservado al derecho civil, derecho comercial, derecho de familia y derecho agrario, pues el régimen administrativo tiene su propia estructura procedimental y ya se expidió una ley, pero con vigencia para junio del año entrante, que nos va a reformar el régimen procedimental de lo contencioso administrativo. Repito, esto parece elemental, pero si ustedes tienen entre manos una consulta, un problema de tipo penal, ya saben que no tienen nada que hacer en el Código Contencioso Administrativo ni en el Código Civil, allá no encuentran la solución. Si tienen un problema de tipo comercial, pues tienen el Código de Comercio y tienen el Código Civil. Por favor, no se vayan al Código Laboral.
Desde ese momento, esto parece muy elemental, pero es básico. Ustedes comienzan a ubicarse en el terreno que escogieron ustedes transitar, que es la formación en leyes. Comencemos por eso, por lo elemental. Y respecto de los niveles cognitivo, ejecutivo y actitudinal, para ustedes es muy fácil entender que en primer semestre uno comienza a llenar su cabeza, su cerebro, con conocimientos. No se puede que simultáneamente ya tengan la capacidad crítica y argumental de proponer soluciones de derecho, de cuestionar asuntos de derecho, sino que comenzamos, como suele decirse, por el principio. Luego esta primera etapa, nos guste o no, casi que es absolutamente cognitiva. Aprender cosas, aprender conceptos, aprender definiciones, clasificaciones, para después ir avanzando y ya, como les decía, en lenguaje llano, hacer cosas con lo que ya se sabe. Pero ustedes no pueden comenzar a elaborar ni siquiera un buen examen si no tienen los conocimientos. Creo que soy claro en eso. Bueno, pasamos a otra rama del derecho sustantivo, por supuesto objetivo, sustantivo, público, el derecho penal. ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál es la razón? Y lo pregunto porque ya lo hablamos en clase. ¿Cuál es la razón por la cual el derecho público comprende el derecho penal? En otras palabras, ¿por qué el derecho penal no es derecho privado? Profe, porque el derecho penal obedece a la Constitución que es del Estado, pública. ¿Quién está hablando? Que no veo el nombre. Santiago ¿Quién habla? Peraza. Santiago Peraza. Santiago, un momentico. Ya, un momentico. Santiago, no lo veo. Ya alce la mano. Ay, muchas gracias. ¿Nos repite su respuesta, por favor? Recuerde, no estamos calificando ni criticando respuesta ni nada por el estilo. Estamos tratando de entender, de aclarar cosas. Y no simplemente de memoria, sino entendiendo la materia. A ver, Santiago. Profe, el derecho penal no El es derecho privado penal es derecho público, ¿por qué? porque está sujeto y obedece a la Constitución que es del Estado, pública. Bueno, gracias por su respuesta, pero yo le pregunto, ¿es necesario aclarar las cosas? ¿Acaso las otras especializaciones del derecho, el civil, el administrativo, el laboral, no están sujetos a la Constitución política? ¿Están por fuera de la Constitución política? No creo. Piense un poquito más en esa respuesta. Alejandra Núñez, su colaboración, ¿por qué el derecho penal no es derecho privado, sino derecho público? Creo que es derecho público porque protege los bienes jurídicos del Estado y asimismo también aquellas lesiones que afecten esa seguridad jurídica. No entendí muy bien. A ver, despacio y me baraja muy bien su respuesta. El derecho penal no es derecho privado, sino público. ¿Por qué? Porque protege aquellos bienes jurídicos que son afectados y también por aquellas lesiones que son ocasionadas a la seguridad jurídica. Pero eso en alguna forma también lo hace el derecho privado. Protege bienes jurídicos, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho comercial. A ver, la idea es que organicemos los conceptos.
Es mucho más simple y ustedes lo saben, porque ya lo hablamos acá. A ver, piénsenlo de esta manera. ¿Quién puede decir con propiedad, con autoridad en Colombia que una conducta es un delito? ¿Los particulares? ¿Las asociaciones de usuarios, por ejemplo? ¿Los sindicatos? No. El Estado colombiano, a través de sus leyes, de su Código Penal, dice esto es un delito y nadie más puede decirlo. Y además, ¿quién tiene la autoridad para fijar un castigo a esa conducta que tipifique el Estado? Pues el Estado es el único que legalmente y constitucionalmente puede imponer sanciones, por supuesto, a través de sus operadores individuales y colectivos, como los cuerpos colegiados de naturaleza judicial. ¿No les parece una razón suficiente y lógica de por qué es derecho público y no privado? ¿Ustedes se imaginan la Asociación de Arquitectos de Santander tipificando delitos o imponiendo penas criminales? ¿O un gremio de vendedores de mercancías o de productos agrícolas o centroabastos dictando leyes que consagran conductas reprochables, punibles e imponiendo las penas? Inconcebible, ¿verdad? Solo el Estado tiene esa potestad. Y como todo lo que se refiere al Estado es público, es derecho público, pertenece a ese redil de la normatividad pública, que es imperativa y por supuesto general. Todo lo que se refiera a la actividad del Estado es público. Es privado cuando se limita al ámbito de las relaciones interpersonales de la comunidad. A ver, ¿entendieron por qué el derecho penal es derecho público y no privado? ¿O no? Pregunto. Si tienen Sí. alguna duda. Alejandra, ¿lo entendió? Sí, señor, entendido, gracias. ¿Alguien tiene alguna observación al respecto o no entendió por qué razón el derecho penal, como el derecho constitucional y el derecho administrativo, son derecho público y no derecho privado? ¿Cabe alguna duda explicado así de manera tan simple? Porque esos temas son mucho más complejos, pero estamos comenzando, yo lo entiendo. Yo pasé también por ese primer semestre, primer año de carrera, y tenía las mismas dudas. Y me parecía que hablaban en sánscrito o en chino, porque muchas cosas no las entendía y no tenía por qué entenderlas. Pero les voy a dar una diferencia. No porque se trate de su profesor de Derecho, sino de muchos compañeros, colegas y demás, porque teníamos un real interés en la profesión, porque sabíamos y nos habíamos propuesto ser abogados, y abogados de lo mejor en la medida de lo posible. Algunos tenían mayores posibilidades por sus contactos, por su familia, por el dinero, etcétera. Otros estábamos en desventaja, pero teníamos ese propósito firme, serio. Y entonces preguntábamos, indagábamos, investigábamos. En resumen, estudiábamos.
Y pese a que yo no me volví millonario con la profesión, porque siempre he sido recto en mis actuaciones, no solo en el ejercicio profesional, sino como docente. Entrego todo lo que yo puedo dar. A pesar de todo eso, pues nunca me preocupé de volverme rico con la profesión. Sin embargo, la profesión me ha dado una vida digna, una vida decente, y he podido proporcionarle a mi familia lo necesario también para una vida digna, decente. A estas alturas de mi vida no me puedo quejar de mi profesión. Me ha dado todo. Yo no he tenido otra actividad comercial o de negocios de ninguna especie. Mi vida se resume en el ejercicio profesional independiente, en las asesorías públicas y privadas, pero siempre jurídicas, y por supuesto, en la docencia. Y la docencia no remunera bien, ustedes lo saben. Eso es un hecho notorio. Sin embargo, da otras satisfacciones. Lo obliga a uno a estudiar todos los días, a estar actualizado permanentemente. Como dicen los beisbolistas, un profesor frente a sus alumnos no puede dejarse coger fuera de base. No lo sabe todo, pero tiene una idea cabal de la ciencia jurídica. Y el profesor que ignore alguna cosa, que haya olvidado algún concepto, pues no tiene nada de raro, ni es vergonzoso decir vamos a investigarlo, vamos a recordarlo. Por supuesto, no se expliquen asuntos elementales, ¿no? Como no distinguir un delito de un negocio comercial, por ejemplo. Por vía de ejemplo, nada más. Bueno, vamos al derecho penal, llamado por algunos derecho criminal. Derecho penal porque es el derecho de las penas. Pero recuerden que el derecho penal es el derecho de las penas, pero por supuesto, de las conductas reprochables, de los delitos, de los crímenes. En resumen, se ocupa, en términos generales, de los delitos y de las penas o sanciones penales. Es necesario, para analizar someramente esta rama del derecho objetivo sustantivo público, el derecho penal, que nos ocupemos del concepto de delito. Tal vez uno de los mayores representantes o el mayor representante del derecho penal, por allá en el siglo XIX, un italiano que se distinguieron siempre por cultivar el derecho penal modernamente, Francesco Carrara, lo van a escuchar ustedes en sus cátedras de penal, pero también estuvo Lombroso, estuvo Garofalo en Italia, Ferri, Enrico Ferri, etc. Aquí ha habido famosos penalistas. Ustedes recuerdan a uno que es emblemático del ejercicio del derecho penal por su cultura jurídica especializada, por su humanismo, por su carisma, a pesar de que tenía una pésima voz. Era un orador que subyugaba. Jorge Eliezer Gaitán. Recuerdan el crimen que incendió a Bogotá, casi la acaba. El crimen del penalista y político Jorge Eliezer Gaitán, penalista insigne. Qué tristeza que hoy
nuestros grandes penalistas se destacan o por su patrimonio o por sus triquiñuelas jurídicas, aplazar audiencias, aplazar los procesos, buscar los subrogados penales, es decir, beneficios para los criminales. Por supuesto, un principio general de derecho penal es que todo criminal, el peor de los criminales, tiene derecho a la defensa. Y así lo dice claramente la Constitución en el artículo que consagra el debido proceso. Derecho a la defensa material y técnica. Lo tenemos todos y lo tienen incluso los peores criminales. Bueno, pero les decía que qué triste que hoy ya los grandes penalistas mundiales y nacionales, regionales, incluso locales, pasaron a la historia. Al punto de que algún atrevido ha dicho, esos son mercachifles del derecho penal, mercaderes del derecho penal. Eso es muy triste y es el destino que no esperamos de ustedes, si alguno se inclina por el derecho penal. Entonces vayamos al delito. Les decía que por allá en el siglo XIX, tal vez el mayor representante del derecho positivo penal, el maestro Francesco Carrara, nos legó el concepto clásico de delito que se consagra todavía en nuestro Código Penal, en nuestras leyes penales. No ha sido modificado precisamente por su sabiduría. Cuando ustedes quieran, pueden consultar el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal vigente. Consulten el concepto de conducta punible o de delito, que es lo mismo, y encontrarán una reproducción de esa sabia concepción que tuvo Francesco Carrara sobre el delito. Predicó él que delito es una conducta, pon atención a todos los elementos, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Atención, dije culpable, se refiere a culpabilidad. Otra cosa es culposo o culposa, que se refiere a la culpa. Culpable tiene que ver con culpabilidad, uno de los elementos del delito. Culposo tiene que ver con culpa, que es uno de los grados de culpabilidad. Si no entienden ese trabalenguas, pues vamos a explicarlo poco a poco, para que ustedes desde ahora lleven muy claro en sus cerebros este concepto elemental que va a orientar todo su estudio penal. Delito. Conducta. A ver, ¿qué es una conducta? ¿Qué entienden ustedes por conducta? O un sinónimo de conducta. Si se pretenden clases interactivas, tienen que colaborar. Sonia Amanda López, ¿qué entiende usted? O deme un sinónimo de conducta. Profe, conducta es la forma de actuar de una persona. Correcto. Comportamiento. Eso es un sinónimo. Proceder. Ese es un sinónimo también. No vamos a entrar a un tema que se los dejo como inquietud
para su clase de penal, porque realmente no me compete meterme en honduras doctrinales y jurisprudenciales y conceptuales acerca de este problema. Mi opinión, por supuesto, tomada de mis estudios, de la jurisprudencia, de la doctrina, de mi experiencia, es que solo los seres humanos, las personas, tenemos conductas. La conducta es como el nexo, la confluencia y la manifestación de la unión del raciocinio, del entendimiento y la voluntad. Cuando se unen razón y voluntad y se expresan, podemos decir que hay una conducta. ¿Están de acuerdo o no? ¿O qué otra cosa puede ser una conducta? ¿De dónde puede venir el comportamiento humano? Bueno, todo eso va quedando allá, archivado, para que en su momento se ocupen ustedes de esas inquietudes. Les estoy expresando aquello de lo cual estoy convencido por mi experiencia, no solo docente, sino profesional, nutrida con doctrinas, con autores, con la jurisprudencia de los tribunales, las cortes y una muy larga experiencia. Estoy seguro que cuando yo me gradué de abogado, ninguno, o tal vez con alguna excepción, no sé, ninguno había nacido siquiera. Yo ya era abogado. Yo me gradué en el 78. Imagínense. Entonces, con base en esa experiencia, yo siempre he considerado que solo los seres humanos tenemos conductas. Esto a propósito de la discusión interminable e indefinida de que si las personas jurídicas pueden cometer delitos. Les dejo esa inquietud, ojalá que les llame la atención, porque se ha hablado mucho del delito de las personas jurídicas. Pero yo pregunto, tomemos, por ejemplo, una sociedad comercial, una compañía, una empresa, que tienen órganos de dirección, una asamblea, por ejemplo, de accionistas, o, por ejemplo, una junta directiva. Tienen un gerente, un presidente, etc. Esa persona jurídica, esa sociedad, esa empresa, ¿tiene voluntad? Obra, por supuesto, desarrolla su objeto social, actúa en el mundo de la comunidad, pero ¿tiene conducta? ¿Se le puede decir que tiene una conducta para tachársela de reprochable, de delictiva? Pregunto, ensayen ustedes por su parte iniciativas, argumentos. Hagamos una cosa. Llegó el momento de nuestro merecido descanso. Piensen en ese tema. Básicamente, si las personas jurídicas tienen voluntad, se puede decir que tienen voluntad. Y a partir de esos conceptos, si los tenemos muy claros, podemos por lo menos plantear una tesis sobre el delito en las personas jurídicas. Tómense este tiempo de descanso, olvídense por ahora de la teoría, consulten su experiencia, sus conocimientos, su sentido común, y faltando 10 minutos, nos reunimos nuevamente y continuamos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Bueno, gracias. Estoy deteniendo la grabación. Y cuando reiniciemos,